Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este espacio informativo de Arsenal de Plumas, los comentarios, las opiniones de nuestros articulistas y columnistas en nuestro medio, tanto en la versión digital como impreso. Reciba un saludo cordial de nuestro director general, el licenciado Ahmed Samayoa Arce, y me acompaña como todos los días, que ya es viernes, mi querido Javier. Sí, hombre, ya me merezco un pozol. Un pozol con taquitos fritos. Riquísimos. Estaría muy bien para refrescarse un poco. Pues sea bienvenido, hay mucha información el día de hoy en nuestro medio que usted lo puede consultar tranquilamente en ambas versiones, como le decía, tanto en el impreso, que lo encuentra en diferentes voceadores en distintos municipios del estado, y también en la versión electrónica. Hoy las 8 columnas de nuestro diario, usted puede revisar y encontrar información sobre el seguimiento. Recordará que el día de ayer, a 8 columnas, nuestro director general, licenciado Ahmed Samayoa, comentaba de esta empresa constructora, Javier, muy ligada íntimamente al gobierno federal, a la Cuarta Transformación, que está trabajando en unos asuntos de remodelación y reencarpetamiento, mejor conocido como los bacheos estos tradicionales, con sumas millonarias allá en toda la costa del estado. Y hoy justamente los diputados del partido Encuentro Social, Maya de León Villar, Cintia Vianey Reyes Zumuano, Sergio Rivas Vázquez y Silvia Torreblanca Alfaro, señalaron que se pretende evitar pérdidas humanas, materiales y económicas, por lo que creen necesario implementar un plan integral de movilidad y de prevención basado en estudios diagnósticos sobre los problemas existentes en esta vía de la costa de Chiapas. Y se trata justamente de seguir indagando, Javier, de lo que está haciendo esta empresa y que lo haga bien, sobre todo por esa cantidad impresionante de recursos públicos que están destinados para esa obra, y tú hacías incluso un porcentaje de qué significa ese monto. Sí, son más de 9,600 millones de pesos ejercer en 5 años aproximadamente para dar mantenimiento a la supercarretera o carretera de 2 carriles. Y para hacer parches, bacheos. Desde Tonalá hasta Tapachula. Hasta Tapachula, y quizás se extienda un poco más. Prácticamente el 10% del presupuesto de Chiapas lo que lleva es de mantenimiento de esta carretera, recurso federal, pero no están haciendo las cosas bien. Así es importante, qué bueno que ya hubo un impacto sobre la información que aquí tuvo en exclusiva Ultimátum, ya llegó al Congreso del Estado y algunos diputados ya hicieron eco de esta situación, que está bien, que es el trabajo de los legisladores darle atención y seguimiento a estos casos de asuntos sociales, y veremos cómo avanza, porque habrá que pedirle cuentas a esta empresa por los asuntos de la inversión de los recursos públicos que a todo implica, y también una nota de seguimiento de una información que también se publicó aquí en exclusiva en Ultimátum sobre el presunto cobro que habría hecho un directivo de la Secretaría de Educación, un director de educación básica en el estado de Chiapas, una posición importante para la educación de la entidad. Es un empleado de la Secretaría de Educación, y que aquí comentamos que este directivo había cobrado sumas importantes de 15 hasta 30 mil pesos para que algunos muchachos y muchachas tuvieran su acceso garantizado después de presentar el examen, pero previo a un pago. Y el día de ayer nuestros reporteros estuvo buscando, Sergio Hernández estuvo buscando la reacción justamente de la secretaria de Educación, la maestra Rosaide Domínguez Ochoa. No hay una respuesta contundente, pero sí un asomo de respuesta, sin que se revele el nombre de un funcionario que a través de una llamada telefónica rechazó de manera tajante que existan actos de corrupción dentro de esa institución, como se había denunciado. Difícilmente, Javier, mucha gente va a admitir esta situación. Por supuesto. Pero ¿qué dice la información de Ultimátum? Que podría estar grabado esa situación. Sería lamentable evidenciar
Digo, estamos pasando por una serie de grabaciones. De videoescándalos. De videoescándalos donde se comprueba que sí ha habido actos de corrupción, y qué lamentable sería que la Secretaría de Educación esté vinculada en un acto tan señalado por muchos años y generaciones, y que hoy supuestamente han dicho que las cosas han cambiado. Evidenciar que no han cambiado y que hay actos de corrupción en venta de espacios educativos. Pues veremos en qué termina esta situación, y bueno, también ahí puede usted revisar información del Ejecutivo del Estado, que habla de que se manifestó que el deber ético y moral de las y los gobernantes es invertir el presupuesto en el bienestar de la gente, y por eso señaló el doctor Rutilio Escandón Cadenas que a través de un trabajo responsable, honesto y comprometido, tienen que atenderse las demandas de manera eficiente. Tiene que ver con las políticas públicas del estado de Chiapas. Y bueno, también el fiscal general del estado, el maestro Jorge Llave Navarca, pues hoy dice que dio cuenta de las acciones más relevantes de la Fiscalía General del Estado, destacando los resultados del operativo de verificaciones de bares, cantinas y similares en cumplimiento de las medidas preventivas de salud de contingencia COVID-19. Sí, bienvenidas las bebidas, la recreación, pero si no hay orden en este tiempo, yo creo que se puede desorganizar el número de contagios, que más o menos ahí la llevamos. Tampoco podemos cantar victoria, y qué bueno que la Procuración de Justicia esté ahí atenta a esta situación. Y bueno, en los comentarios de columnas abunda mucho sobre lo que está pasando a nivel nacional sobre asuntos de la Cuarta Transformación. Juan Carlos Calimayor, lean su columna, dice: a estribor él recuerda, gracias al PAN, le titula, y coloca algunas imágenes donde él ha estado muy activamente en el Partido Acción Nacional en algunos ayeres. Él fue diputado local, ha sido un socio activo de su partido Acción Nacional, y refiere esta historia personal de cómo aprendió educación en libertad por su padre, que tenían una biblioteca, y bueno, leía novelas esas de Luis Espota. Yo recuerdo una novela también de Luis Espota que se llamaba Letras Mayores, Palabras Mayores de Luis Espota, que lo tenía, que habla sobre el presidencialismo y que habla en mi casa estaba ese libro, que es muy gordo, muy grandote, rojo, me acuerdo la portada. Y bueno, aquí también lo menciona, pero otro libro que se llama Casi el Paraíso, el primer día, Palabras Mayores, bueno, también lo refiere, y que leía columnas importantes. Y bueno, ahí toda la historia del Partido Acción Nacional, en el trabajo que ha desempeñado Juan Carlos Calimayor. Y no dudemos que por ahí Juan Carlos tenga alguna inquietud política que ya en su momento él nos va a revelar. Sí, porque es el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Así es, sí. No ganó. Bueno, también en otro tema local, también nuestro compañero Mario Escobedo Hernández, que él habla regularmente de las lecturas que nos sugiere, las películas. Es una buena opción, que hoy se llaman los consumos culturales. Y bueno, hoy él habla que ya se abrió el volcán Chichonal, y justamente de lo que hablábamos hace un rato con el regidor Paco Rojas, que esta actividad que no se hace mucho en Chiapas, en otros lugares sí, es senderismo. El senderismo, sí. Y a partir de la pandemia se cerraron muchos lugares recreativos, de turismo, de deportes, etcétera. Y aquí nuestro compañero habla del senderismo que se hace en el Chichonal, y que es muy interesante. Fíjate, he visto reportajes incluso en la BBC de Londres, en estaciones importantes, que vienen a hacer senderismo. Es una ruta muy específica que se toma desde los municipios Francisco León y Chapultenango, y aquí describe las cosas. Y ya cuando estés allá, ¿qué tienes que llevar? Bueno, 2 litros de agua, llevar repelente y bloqueador, llevar manga larga, etcétera, etcétera. Es un lugar muy recomendable, es un atractivo natural. Así es. Que puede sacar muy buenas fotos. Hace años yo fui a un recorrido ahí, pero ahora ya se hizo esta actividad recreativa, hasta deportiva y de convivencia familiar, para recorrer caminando con calma el volcán Chichonal. Es una buena opción, Javier.
Sí, hay que ir, hay que aprovechar, hay que hacer ejercicio y caminar muchísimo. Ojalá las próximas, o las autoridades, ahora que regresemos el próximo año, yo creo que esto se va a alargar y reactivemos la economía en materia de turismo. Empecemos a ofertar el senderismo, Sí. andar a caballo, andar en bicicleta. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Ir a natación. Yo me voy a nadar, disponer perdón. a hacer senderismo algún momento ya. Sí, hay que hacerlo y caminar sí, varios sí. kilómetros. Sí, y bueno, también recomendarle la columna de nuestra colega Cassandra Murillo Sí, muy bueno. sobre el tema del racismo que no ha terminado. Aquí nos recuerda lo de George Floyd, recordarás allá en Sí, Estados Unidos, sí, y que causó donde muchos fue problemas. muy evidente ahí de unos policías que se extralimitaron y causaron la muerte fue el 23 de agosto, tampoco tiene mucho que fue, y luego se repitió otra incidencia también en Estados Unidos de otra persona de raza negra, y bueno, ahí los asuntos, sobre todo esto cobra mucho, no es un tema aislado, tiene que ver con nuestras propias culturas, y en específico en Estados Unidos ha cobrado mucho fuerza porque la población afroamericana o de raza negra en Estados Unidos vota. Tiene un voto muy duro, Sí, muy muy fuerte, fuerte. muy influyente en la Unión Americana, y recordemos que Donald Trump está buscando Sí. la reelección y parece ser que está bastante paleta, como dicen los jóvenes, está Yo bien, no creo que gane, pero va a está estar muy complejo abajo. el proceso. Las encuestas se ponen a los demócratas arriba con Biden, está muy arriba, de 15 a 18 puntos arriba. No creo que gane Donald Trump, pero no va a ser Tremendo. sutil dejar Sí, no va a dar presidencia fácil su... de los Estados Unidos. Así es, y bueno, también este tema que tiene que ver con México y el mundo, el tema de los migrantes, sobre todo en México, y bueno, aquí nuestra compañera Viviana Velazo habla de justamente las políticas públicas que tienen que ver con el apoyo a los migrantes, que sobre todo está en Estados Unidos, y que la bancada de Morena en el Senado está listando una propuesta de reforma para establecer trabajos, impuestos a las herencias, etcétera, todo Sí. para favorecer a los migrantes, que sí hay que ayudarles, por favor. Pero fíjate que también lo que menciona ella es que viene una serie de impuestos el próximo año. Ella dice que sí se van a dar por la situación también en la que está el país y en la que vamos a pasar, que todavía la situación económica se va a poner muy compleja el próximo año. Además, ya lo dijo el secretario de Hacienda, ya no hay ahorros, ya no hay guardaditos, no hay de dónde utilizar recursos para apoyar, entonces, y hay muy poca recuperación de impuestos, recaudación de impuestos, mejor dicho. Entonces, la situación económica viene muy difícil para el gobierno federal, va a impactar en los gobiernos estatales y por ende en los municipios. Recorte a muchos programas. Y bueno, vamos a esperar que anuncie el presidente El presidente ha insistido que no. Que se tiene que ver ya en octubre, noviembre, el paquete presupuestal de ingresos y egresos. Entonces estaremos atentos a ver cómo le toca. Sí, el tema de la recaudación se necesita en este país. El detalle es que no ha habido suelo parejo, ¿no? Así es. Se quejan los grandes empresarios que se les carga la mano. En algunos momentos históricos de algunas administraciones de presidentes de la República, gobernadores y municipio, no han hecho su tarea de un equilibrio sano, no tanto ideológico, sino realmente como ayudas a los que menos tienen, Sí, así es. y tampoco sangras a los que tienen. Yo creo que cuando hay posiciones ideológicas absolutistas, totalitarias, ahí es donde nos enfrascamos todos, peleamos, porque los ayuntamientos, aunque a veces no hay una percepción positiva hacia ellos porque no se les tiene confianza de la inversión de los recursos públicos y la recaudación, pero debe haber un acuerdo muy importante quizás en el contexto de cada localidad para tener una salida sobre esa situación que tiene que ver con nuestra economía de bolsillo, Javier. Y bueno, y nos vamos también con una información muy interesante que se dio sobre el caso Acteal el día de ayer. Hubo una información muy relevante que quizás le pusimos atención, pero tiene que ver con aquella matanza en Acteal de este grupo de indígenas hace 23 años. Sí, era presidente Zedillo y gobernador Ruiz Ferro. Así es. Gobernador de Y Chiapas. ayer fue un gran trancazo informativo, y sobre todo que hace quedar mal al presidente Ernesto Zedillo, que tiene que ver con su partido, el PRI, porque
a casi 23 años de esa matanza en Acteal, el gobierno mexicano, el Estado mexicano reconoció su responsabilidad y ofreció disculpas a través a los sobrevivientes, ofreció disculpas de aquel suceso, así como a las familias de las 45 personas que fueron asesinadas. Desde la Secretaría de Gobernación, el subsecretario de Derechos Humanos, Población e Inmigración, Alejandro Encinas, reconoció el papel del Estado en este hecho y se disculpó con las víctimas por la falta de respuesta de las autoridades responsables de procurar e impartir justicia en nuestro país. Y recuerden que hubieron muchos funcionarios públicos que hoy están sueltos, que estuvieron en la cárcel con delitos federales como señalados, está en el libro blanco de Acteal, que hizo la propia PGR en su momento y que se nutrió de mucha otra investigación. Muchos funcionarios actuales, o que algunos ya no se dedican a eso, están por ahí sueltos y que hoy quién sabe cómo vaya a evolucionar. Por ahí identifico a 2, 3, no diré quiénes, pero estuvieron implicados, unos que estuvieron en la Procuración de Justicia directamente y otros ya que trabajan de manera independiente, pero ahí está. Este es un asunto que pasa en muchos lugares del mundo cuando hay genocidios, Javier. Sí, así lo han hecho muchos países, se ha hecho en Colombia, se ha hecho en Guatemala, en Europa, en Estados Unidos. No pasa mucho en Estados Unidos, pero en América Latina es una norma internacional. Cuando ya se agotaron las investigaciones, aunque haya pasado mucho tiempo, hay una obligación moral, ética y de justicia que cada gobierno tiene que admitir en algún momento que sí hubo intervención del Estado. Sí, es lamentable lo que se vivió, ya tiene 23 años. Y bueno, también hay juicio político contra el expresidente Ernesto Zedillo. Así es. Y también por este tema de Acteal. Y ahí en el evento pidieron juicio político para los involucrados directamente, que era el presidente Ernesto Zedillo. Y su cadena de mando, dice la información. Sí, y en Chiapas era gobernador Juan Ruiz Ferro, que por cierto, por ese tema dejó la gobernatura. Y llegó Roberto Albores Guillén. ¿Recordarás esos cambios que fue el presidente de México, era Ernesto Zedillo, 1994-2000, el secretario de Gobernación Emilio Choifer y el de Defensa Nacional Enrique Cervantes. Ahí están los nombres. Es inocultable el tema de la matanza de Acteal hace 23 años, que fue un escándalo mundial. Yo recuerdo las planas principales de aquellas épocas de los periódicos más importantes del mundo, porque ¿cómo puedes ocultar bajo la alfombra, en una gaveta de los gobiernos en turnos, cuando era todopoderoso el PRI, esa matanza? Y bueno, que hoy día, qué bueno que se esté asomando la justicia en ese caso. Pues nos vamos con esta información, no sin antes decirle que hay que cuidarse todavía, no cantemos victoria, no aflojemos el paso, no bajemos la guardia, no nos relajemos. Sí podemos hacer muchas actividades de acuerdo a este tema político y económico de la semaforización, pero de manera individual, familiar o colectiva, no nos descuidemos por la pandemia que todavía está por ahí flotando. Nos vemos el lunes, Javier. El lunes nos vemos, no nos cambie. Hasta pronto, muy buenas tardes, gracias por seguirnos.